¿Cuál ha sido la primera puerta que se ha abierto para que entre el enemigo a la humanidad? El primero ha sido realmente el orgullo, que ha sido el que lo ha agarrado al que era Lucifer, Satanás, y lo ha hecho caer. Era el orgullo. Y también muchos podemos usar. Pero ahora voy a hablar sobre los deseos, ¿no ve? Entonces nos vamos a Génesis 3 y lo voy a leer en extenso hasta el 6. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Ya es una pregunta que no es verdad, ¿no ve? Porque el Señor les ha dicho: pueden comer de todo menos de este árbol. Pero aquí dice que si pueden comer, que no pueden comer de ningún. Y dice: podemos comer del fruto de todos los árboles, le contestó la mujer. ¿No ve? Respondió la mujer: pero en cuanto al fruto del árbol que esté en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de este árbol, ni le toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahí también le dice: no es cierto, no vas a morir, ¿no? Y la mujer le dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable es igual que codicia, ¿no? Era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también comió. Aquí el enemigo le habla y le dice que no van a morir, que puede comer y así va a obtener más sabiduría. Entonces, ¿qué era la puerta que abre ese momento? Le abre la puerta del deseo, de desear algo. Pero como un Dios que era un Dios soberano, era un Dios tan bueno, puede prohibirte de algo. Ella debía pensar eso, ¿no? Esto creo que me va a hacer más feliz, me va a hacer más sabia. ¿Cuántas veces es esa la codicia que tenemos en nuestro corazón? Y hablando de este preámbulo, ahora les voy a decir de qué voy a hablar. Voy a hablar del diezmo y las ofrendas. ¿Por qué? Porque el diezmo es la prueba que Dios puso después de esto para probar nuestro corazón. Porque era la primera puerta que se abrió en el paraíso, en el inicio, con Eva. Ahí ella empezó a codiciar las cosas, a desear las cosas. Y muchas veces nosotros, aún siendo cristianos, podemos tener una puerta abierta al codiciar las cosas y no a ponerlo a Dios primero. Por eso les hablo del diezmo. ¿Qué es el diezmo? A muchas personas que tal vez son nuevas, el diezmo es el 10% en este caso de nuestros sueldos, pero en esa época era el 10% y también estaba relacionado con la primicia que Dios ponía para el pueblo de Israel después que peca. Entonces el diezmo es solo el 10%, pero el 10% del total. Pero aquí les voy a ir leyendo las escrituras y por eso les decía, en el primer versículo decía: conocerán la verdad y la verdad les hará libres, ¿no ve? La verdad es la palabra de Dios, no es la hermana Marianela que se está inventando o que está hablando sobre el diezmo porque la iglesia necesita, no. Porque es realmente el diezmar es bendición para ustedes, para mí. No es para la iglesia, no es para los pastores, es para nosotros.
Dios siempre nos ha querido bendecir, pero Él nos pone a prueba. Cada mes estamos a prueba. Cada mes, cuando recibimos nuestro sueldo, Dios nos pone a prueba. Y les voy a dar ejemplos que ustedes deben saber leyendo. ¿Cuántos mandamientos hay? 10. ¿Cuántas veces el Señor ha probado al faraón? 10. ¿Por qué? Porque eran 10 plagas, ¿no ve? Hasta que salen de Egipto. Algunas cosas que me enteré y que les compartí a los hermanos, a los líderes, era que ¿cuántas veces habían tenido prueba en el desierto el pueblo de Israel? 10. ¿Cuántas veces había cambiado el sueldo a Jacob? 10. ¿Cuántas vírgenes en el Mateo 25 hay que son probadas? 10. El número de 10 es el número de prueba para Dios. Por eso es el que había instituido el diezmo. Ahora vamos a hablar sobre lo que se refiere al diezmo en nuestros tiempos, pero es la primicia que era en el Señor. Y nos vamos a ir a Éxodo. En Éxodo, yo lo voy a leer en la nueva versión internacional, pero los hermanos tienen en la nueva traducción viviente, que creo que está más clara. Es Éxodo 13, 2, donde el Señor les dice a los israelitas, o sea, a nosotros, porque somos nosotros los creyentes, dice, conságrame el primogénito de todo vientre, míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. ¿Qué dice en el 12, en la nueva versión? No, en la nueva traducción viviente, ¿había? Es solo en el 12, ¿no ve? Ya el 12, entonces, lo voy a leer. Le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. El primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se es rescatado, se le quebrará del cuello. Todo el primogénito de ustedes o de sus descendientes deberá ser rescatado. O sea, se habla, en este caso, en el Antiguo Testamento teníamos rebaños. Habían animales puros y animales impuros. Pero cuando nacía un varón primogénito, tenían que ser redimidos por un cordero. Y en la versión de la nueva traducción viviente, lo leeré, dice, deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primera cría macho de los animales, porque Él le pertenece. Primera cría, ¿no ve? Continuamos. Para recuperar la primera cría de un burro o de un animal impuro, podrán pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito, pero si no pagan el rescate, para recuperarlo, tendrán que quebrantarle el cuello al animal, o sea, tendrán que matarlo, dice, prácticamente, ¿no ve? Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón, obvio, ¿no? Pero cuando todos nosotros habíamos nacido, ¿hemos nacido puros o impuros? Hemos nacido impuros por el pecado. ¿Y quién nos ha redimido? ¿Quién nos ha rescatado? Cristo. El Señor Jesús ha venido a rescatarnos y a morir por nosotros, y es el Cordero perfecto, el Cordero que ha sido sacrificado por cada uno de nosotros. El Señor ha dado su diezmo, su primogénito por cada uno de nosotros, y lo ha hecho en fe. Por eso Dios dice que cuando el justo vive, tiene que vivir por fe, creyendo, ¿no ve? El Señor había entregado a su Hijo antes de saber que cada uno de nosotros lo haya aceptado en su corazón, ¿no ve? Él nos ha escogido, pero quien decide somos nosotros.
Y Él había entregado a su hijo, a su primogénito. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Los entregarían por otras personas? No ve. Pero es por amor y es por fe. Hasta el Señor, hasta Dios, por fe ha entregado a su hijo primogénito para redimirnos a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estaban, están y estarán. Él dio su primer hijo y ha sido su primicia para el mundo. Por eso el diezmo es tan importante que yo lo he estado pensando y realmente por fe sí lo creo. Porque aquí dice bien clara la palabra, dice, lo primero no es lo último. Dios no es segundo, no es tercero, no es último. Dios es primero. Y es lo mismo. Muchas veces yo quería compartir esto con ustedes porque realmente yo quiero que cada uno de ustedes sea exitoso en todo. Finanzas, familias, relación con Dios. Y este es el principio. Es el diezmo. Y no es solamente el 10%. Todo el mundo dice es el 10%, ¿no ve? No solo es el 10%. Es el primer 10%. No es debo, ¿no? Debo mi hipoteca, debo luz, debo agua, tengo que pagar el colegio, tengo que pagar, ya, y de aquí separo para Dios el 10%. No, porque aquí dice que tienes que dar la primera cría. Aquí dice que puede ser que haya sido la primera cría y lo estás sacrificando por fe. Lo estás sacrificando sin saber que vas a tener más. Puede ser que haya nacido un hito, ¿no ve? Pero lo vas a tener que sacrificar si crees en Dios. Igual, nosotros cuando recibimos, y es una prueba de cada mes, cuando recibimos nuestro sueldo o nuestras ganancias, el primer 10% es para Dios. ¿Por qué? Porque el resto va a ser redimido. Va a ser redimido. ¿Por qué? El 90% va a ser bendecido. Y créanlo, dice la palabra. No va a ser, porque si tú entregas tus 10% primeros al colegio de tus hijos, el colegio de tus hijos no te va a redimir el resto. No va a haber bendición. Si tú le das el 10% a tu deuda, estás dando a la deuda tu fe y no te va a durar. Cuando uno diezma o cuando uno está diezmando, siempre va a decir, soy bendecido. El que no diezma dice, no me alcanza para bendecir. No, para diezmar, no me alcanza para diezmar. Hermana, gano tan poco que no puedo diezmar. Pero ¿qué es vivir por fe? Es creer y creer la palabra y ser libres por la palabra. Muchas veces somos esclavos sin saber de esto, de la economía. Ahí está. Estamos preocupados de la economía, que qué pasará, que todo está aumentando, que no sé qué. Creamos, dice el Señor, si ustedes quieren saber mi voluntad, ¿qué es mi voluntad? Que crean. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo hemos llegado a ser hijos de Dios? Creyendo. ¿Lo hemos visto? No. Pero sabemos que Él ha muerto por nosotros, lo hemos creído. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros vivimos por fe. Y para reforzar lo que dice el Señor en Éxodo 23, 19, recalca el Señor y dice, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias o tus diezmos. Ahora, tu diezmo tampoco es que voy a ayudar a las misiones, ¿no ve? Lo primero. 10% voy a ayudar a las misiones. O
agarro 10%, 5% para los pobres, 5% para ayudar a los que no tienen, 5% para la escuela, sí, ¿no? Ir 1% y dividirlo. No, el Señor dice, trae todo el diezmo a mi casa, es aquí donde debemos que diezmar. No es en otro lado, y es la primera, el primer 10%. No es el que te sobre, no es el segundo, Dios no es segundo, no es tercero, Dios es primero. Por eso dice que Él, cuando entró Josué y habían agarrado Jericó, Dios les dice que todas las cosas valiosas de Jericó, el oro, la plata, todo tenía que ser consagrado a Dios, todo. ¿Por qué? Porque Jericó era la primera ciudad que habían conquistado. Lo primero siempre tiene que ser entregado a Dios. Y vámonos a Malaquías, donde el Señor sí nos dice, ¿no ve? En Malaquías, y lo vamos a leer a partir del Malaquías 7, Malaquías 3, a partir del 7, hasta, lo vamos a leer hasta el 8, 9, no, lo voy a leer. Dice, desde la época de sus antepasados, dice, se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos robado? ¿Te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las puertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a las langostas, dice el Señor, que para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamará a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Aparte de que nos dice que no roben, ¿no? Él dice que que le probemos y que Él nos va a proteger, nos va a proteger del enemigo. Entonces, si realmente uno no diezma, está bajo maldición. Son puertas abiertas. ¿A qué? Y el diezmo, si tú no lo traes al templo, eres un ladrón. Pero si tú no lo traes al templo, el devorador también se lo va a comer. Se lo va a llevar, vas a tener deudas, te va a pasar algo, vas a tener que pagar una cosa, se te va a arruinar otra, vas a tener enfermedad, vas a tener que ir al médico, vas a tener problemas familiares, igualito se lo va a devorar pero tenemos maldecido el resto. El resto de los 90% sigue en maldición, porque aquí dice el Señor, si tú traes, te voy a abrir la puerta de los cielos, te voy a dar bendición y te voy a proteger. Pero si tú no lo traes, eres un ladrón y estás abriendo la puerta a la maldición. Y el otro día que salíamos de la reunión de los líderes, les comenté a los hermanos Miki y Joven
que a mí cuando me escuché de lo que era el diezmo, una historia realmente me hizo entender lo que era el diezmo. Y les voy a más o menos contar, tomando el ejemplo de los hermanos. Es como cuando los pastores viajan, ¿no ve? Y su auto está en el garaje, pero están viajando y el auto del hermano Mickey se arruinó. Entonces le dice al pastor: Paz, mientras tú viajes, por favor, hasta que yo lleve mi auto a arreglar al mecánico, ¿me puedes prestar? Y el Paz le dice: sí, te presto, ¿no? Entonces el Paz vuelve el día lunes y llega el Mickey con el auto y la joven y le dicen: Paz, hemos estado orando y hemos pensado en que te tenemos que regalar tu auto, ¿no? Entonces, aquí bien clarito también dice, no dice dar, ¿no ve? No es dar el diezmo, dice traigan, devuélvanme, o sea, eso es de Él, no es de nosotros. Es así como les decía, es como que el Señor te da, pero tú lo traes para devolver. ¿Por qué? Porque eso hace que cierres la puerta de la codicia, cierres la puerta que se ha abierto a la humanidad con Eva. Cuando no diezmamos y pensamos que con esa plata tal vez me pueda comprar un mueble que necesito, o no me va a durar, no me va a alcanzar, entonces con eso también puedo comprarme esto y después si me sobra, después le doy. No, es un principio, es un mandamiento, es un mandato, no es opcional. Y esto yo les hablo porque realmente los amo. Es un principio que he aprendido. Y es difícil, yo sé que es difícil porque después que termine el mes dices: ¿y ahora qué hago? ¿Me falta o no me falta? O por ahí no me… Pero no hay que ni pensarlo. Hay que ponerlo a Dios en primer lugar. Por eso estamos aquí. El domingo que vienen al culto y ustedes disponen en su corazón venir a congregarse, es el diezmo. ¿Por qué? Porque es el primer día de la semana y ustedes están viniendo a darle el primer lugar a Dios y están redimiendo su semana, ¿no? Están redimiendo toda la semana. El Señor los va a proteger y los va a llevar. No les estoy diciendo que va a ser una vida excelente, que no vamos a tener problemas, pero muchas cosas, y muchos tienen testimonios que dar, es que el Señor los va llevando, aunque pasemos pruebas, estemos en conflicto, el Señor nos pone la salida, Yo sé, cuando mi hermano se accidentó, era algo increíble. Mi mamá era diezmadora, estaba yendo a la iglesia, y un día se incidentó mi hermano en la Cantutani. No es que no iba a pasar el accidente, pero mi hermano estaba saliendo y llovió, tampoco es corredor, maneja muy bien y era de noche, estaba viniendo del culto o de alguna cosa de la iglesia, pero se volcó, el auto ha quedado re mal, casi el seguro no quería aceptarnos, pero mi hermano ha salido parado, ha salido por la ventana, parado. Y el auto estaba así, y mi hermano estaba parado, ileso ha salido mi hermano. Y todavía se paró un señor y le ayudó. Y nunca nos enteramos hasta que llegó el día que mi hermano ha dicho que estaba en el mecánico su auto. No sabíamos. A eso se refiere, les digo que el Señor protege. No es que no nos va a pasar cosas, sí, pero en cierta forma el Señor nos va a dar su protección. No es que no nos va a pasar, pero el Señor va a estar en control sobre todas las cosas que nos pasen. Por eso que tenemos que estar confiados y vivir en fe. Realmente el que nosotros lo pongamos en lugar
en primer lugar al Señor en nuestras finanzas, es que nos va a traer la protección de Dios contra el devorador. Porque el enemigo es tan sutil, hermanos, como decía en 2 de Corintios, que pone pensamientos, nos hace dudar del futuro. ¿Será que me va a alcanzar? ¿Será que voy a poder? No, nosotros somos cristianos y somos los que vivimos por fe. Vivimos por fe, creyendo que Él nos va a proveer, que Él nos va a llevar a donde Él nos ha prometido. Nosotros estaremos viendo aquí, pero Él ya nos está viendo allá. ¿No ven? Y para terminar, voy a leerles Proverbios, donde habla de lo que es la sabiduría. ¿Qué estaba codiciando Eva? La sabiduría, ¿no ven? Ella quería ser sabia como Dios. Y aquí nos habla en los Proverbios 3, y lo voy a leer a partir del 5, dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Qué es el vino nuevo? El Espíritu Santo. Es espiritual, hermano. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por su reprensión, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida y con la izquierda honor y riqueza. Cuando cantábamos al principio, ¿no era que Él era suficiente? ¿No era que Él era todo? Ahora es donde tenemos que demostrar lo que creemos y lo que pensamos, que sea Él la prioridad en nuestras vidas. Si nosotros ponemos a Dios primero, como en las primicias, como el varón, como sabiendo que Dios ha puesto al Señor Jesús como su primicia, como el primer 10% para Él, entonces va a ser fácil. Cada mes va a ser una prueba, pero acuérdense de esto que les estoy diciendo y que yo lo creo, es que el resto va a ser redimido. No les va a faltar, les va a sobrar. Aún las cosas que van a querer las van a poder hacer porque el Señor les va a dar, pero pongan a Dios primero. En el caso de Caín y Abel, ¿qué fue? Porque lo que dice la palabra, que no la he leído, dice que andando en el tiempo, dice Caín trajo ofrenda, ¿no ve? Es porque Caín agarrado, ha cosechado y estaba caminando, dice, tengo que llevar, creo, pero haré eso primero y luego llevo. En cambio, cuando dice que Abel trajo, dice Abel trajo de su mejor cordero, del primero, y Dios se había agradado de él. Y cuando Dios se agradó de él, Caín se enoja, ¿no ve? ¿Y qué le dice? Se enoja con su hermano y le dice, ¿por qué te enojas? ¿Por qué pones tu semblante? Si hicieras lo bueno, podrías vencer al enemigo
porque el pecado está a la puerta. Cuando no diezmamos, se abre una puerta y se abre para que entre a tu casa el enemigo. Estás como abriendo el cerrojo y dejando la puerta, tal vez cerrada, pero abriendo el cerrojo. El ladrón, cuando está en la calle, si tú estás adentro y tú sí abres la puerta y la dejas así, ¿no se va a entrar? Se entra, ¿lo ve? Entonces eso es una puerta abierta para nosotros los creyentes. Seamos sabios y temamos a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? No es tenerle miedo, es honrarlo, es saber que Él ha dado a su Hijo primero, que Él ha muerto por nosotros, que Él ha hecho tanta obra para que nosotros seamos salvos, estemos aquí, tengamos una promesa, una vida eterna. Y ahí está escrito en el Proverbios 3. Por eso quería compartirles esta palabra y que ya la había compartido antes. Pero no seamos, hermanos, no seamos creyentes en esclavitud, seamos creyentes libres, libres porque el Señor quiere que seamos libres. Y no libres del temor, no libres de que me va a faltar, no libres en que tengamos afán en nuestro corazón. Creyentes que podamos creer a su palabra, a su verdad. Lo que está escrito es lo que Él ha dicho. Y en Mateo 23, que lo vamos a poner como último, en Mateo 23, porque muchas iglesias o muchos, hasta incluso líderes de otros lados, dicen, ya no tienes que diezmar, eso era del Antiguo Testamento, está en Malaquías, está en Éxodo. En Mateo 23, el Señor Jesús en letras rojas dijo, ustedes diezman de esto, y no hacen misericordia, no hacen justicia y no hacen fe. Deben hacer todo esto sin dejar de hacer lo otro. El Señor Jesús dijo, sin dejar de hacer eso. El Señor en letras rojas nos ha dicho que debemos seguir diezmando, porque no es para la iglesia, no es para Él, es para nosotros. Es para que nosotros podamos cerrar esa puerta que el enemigo nos puede hacer abrir por codicia, por deseo, y aún puede ser lujuria también, dice, ¿no? Entonces son puertas que podemos abrir. Entonces queremos que esa semana ustedes mediten sobre la palabra y realmente crean, vivan por fe, porque el enemigo puede poner pensamientos. No creo, tal vez no es así, o es del Antiguo Testamento, o cualquier cosa nos puede poner, y es bien sutil. Podemos estarle abriendo la puerta al diablo en nuestras casas y alejando a Dios de ellas, porque cuando también pasaba lo de Jericó y los israelitas habían tomado el tesoro del Señor, ahí también el Señor les dice que a partir de ese tiempo que ellos habían agarrado esas cosas, no ganaban nada, ninguna batalla era ganada, porque el Señor ya no los estaba respaldando y el enemigo está al acecho y estamos en los últimos tiempos. No abramos puertas, cerremos puertas y seamos oidores y hacedores. Hagamos lo que el Señor dice. Ya les he dicho, ahora está en su corazón meditarlo y hacerlo, porque está en la palabra de Dios. Él dice, el que solo cree y serás libre, ¿no ve? Amén. Nos oraremos, nos paremos de pie. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, tú eres soberano sobre todas las cosas. Señor, tú quieres que nosotros seamos libres de cualquier atadura, de cualquier tentación. Sabemos que tú has puesto tus mandamientos y son para bien, porque tú quieres que nosotros lleguemos hacia donde
tu plan es, tu voluntad sea hecha, Señor, en nuestras vidas, que podamos atesorar esta palabra en nuestro corazón, creer de todo nuestro corazón, para que puedas tú abrirnos las ventanas de los cielos y traigan bendición a nuestros hogares, que traigas tu presencia, que traigas provisión, que traigas salud, que traigas protección para nuestros hijos, para todo lo que nosotros queremos, Señor, pero queremos ponerte siempre a ti en primer lugar. Gracias, papito, por este día. Estamos aquí para honrarte, Señor, porque es el primer día de la semana. Sabemos que tú nos vas a guardar, que tú nos vas a llevar en este camino, Señor, que podamos cumplir tu palabra, Señor, que seamos hacedores y no solo oidores, que esta palabra no se diluya al salir de aquí, Señor, sino que penetre en nuestros corazones, en nuestras mentes, que podamos saber y creer realmente lo que tú nos estás hablando. Es una prueba muy fuerte en este tiempo de economía, Señor, pero tú eres el dueño de todas las cosas, eres el dueño del mundo y tú lo has hecho, Señor. Y sabemos que nosotros somos tus hijos y coherederos con Jesús. Queremos ser hacedores de tu palabra y vivir sobre todo por fe. Gracias, Señor, por este día. Vamos a diezmar y vamos a ofrendar, Señor, con todo nuestro corazón, creyendo que tú nos vas a proveer siempre, Señor, y vamos a creer en lo que tú nos has dicho. Gracias, papito, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.